Wow, wow. Tremendo, ¿eh? ¿Qué le pareció eso, eh? No, 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 yo estoy caminando, yendo al trabajo, concentrada con los audífonos, y de verdad que el Señor de verdad nos manda a decir solamente que confiamos en Él. Que no Aleluya. importa ver el ejército, ver la arena, gente como arena, no importa. Tú crees en mí y basta. Mando santo. Santo Dios. Aleluya. Amén. Bien, mis amados, Dios me les bendiga rica y abundantemente. El día de hoy, mis amados, estamos agradecidos del Eterno porque continúa la chispa, continúa la llama. Vamos, continuamos leyendo el libro de Josué, libro de Josué. Hoy continuamos con el capítulo 11. El día de ayer pudimos estar mirando el capítulo 10 y le decía al principio de que este capítulo del libro de Josué tiene que ver o está muy ligado al capítulo 10, como la hermana María Cristina introducía en su capítulo. Podemos mirar que este reino estaba dividido en dos, pero vamos a mirar que en este capítulo es muy probable que Josué creía que se iba a enfrentar quizás con hombres y con guerreros de menor calidad de lo que ellos ya habían enfrentado. Recordamos muy bien que cuando ellos entraron y destruyeron a Jericó, en Jericó estaba una de las mejores estructura militar que defendían para que nadie pudiera entrar a Canaán. Dios le da la victoria a este hombre y posterior a esto entonces se encuentran con Ai, que conocimos también a través de los capítulos que estudiamos, cómo ellos se enfrentaron con este pueblo y cómo ellos le ganaron. Primeramente, no pudieron ganarle en la primera, en la segunda le ganan. Y como decía entonces la hermana María Cristina en el capítulo anterior, capítulo 10, encontramos que ellos se enfrentaron a los reinos o al reino del sur. Al pasar para el norte ahora se encuentran con algo o con alguien que ellos no se esperaban. Un rey que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, vamos a conocer su estructura militar, cómo funcionaba y cuál era su propósito al batallar, pelear contra Israel y el líder Josué. El capítulo 11 del libro de Josué narra la conquista de la parte norte de Canaán bajo el liderazgo de Josué. Después de haber derrotado a los reyes del sur en Josué capítulo 10, ahora enfrenta una nueva coalición de reyes encabezada por Javín. Póngale ojo a este nombre, Javín. Y me gustaría antes de pasar darle un dato importante sobre este nombre. Muchas veces nosotros encontramos en la Biblia nombres como Faraón, nombres como Javín, nombres como César, y podemos interpretar que se está refiriendo a un hombre o a una persona. Cuando nosotros hablamos de Faraón, estamos hablando de un reino que cada uno de ellos era sucedido y aunque llevaban el mismo nombre, el nombre lo que reflejaba era el reino per se, la monarquía que reinaba, el imperio. Más sin embargo, no necesariamente Faraón era
una persona, porque después que moría uno, entonces surgía otro faraón. Así nosotros encontramos con Jabín. Jabín encabezaba, por ejemplo, la coalición de reyes que Josué se va a enfrentar ahora. Así que no estamos hablando de un hombre, estamos hablando de un imperio que tenía influencia sobre todos los reinos en Canaán. Y es muy importante conocer esto porque a través de la manera en la que Dios le da la promesa a este joven, o no joven, porque ya tenía sus 60 años, pero un jovencito como quiera. Josué, podemos mirar que Josué se está enfrentando a uno de los reyes o de los imperios más poderosos de la tierra. Y precisamente acabando de llegar a conquistar a Canaán. Dice que rey de Azor, a pesar de la gran cantidad de enemigos, Dios le asegura la victoria. Josué y el ejército de Israel destruyen a sus adversarios y toman control del territorio, cumpliendo con el mandato divino de poseer la tierra prometida. Ningún reino de lo que ellos enfrentaron tenía una multitud de guerreros comparado con la arena del mar. Cuando la Biblia hace esta comparación, quiere decir que la cantidad de hombres de guerra que tenía, por ejemplo, este rey, era Jabín, ¿verdad? Era una cantidad de guerreros incontables. O sea, eran innumerables. Así que hoy vamos a estar mirando, por ejemplo, la coalición de los reyes cananeos. Vamos a ver también que Dios le promete victoria a Josué. Cuando estos reyes forman su coalición para destruir a Israel, hay una promesa que sale de parte de Dios y eso lo vamos a ver. Luego vamos a ver la batalla. Es una batalla que se enfrentó allá en Merón y allí Dios le dio la victoria. ¿Dónde Dios le dio la victoria? ¿Quién me dice? ¿A dónde fue? En Merón. Merón. Amén. Destrucción de Azor y otras ciudades. Vamos a mirar también la extensión de la conquista. La conquista no solamente fue los lugares donde ya ellos habían pasado, sino más bien que a través de la destrucción de cada ciudad, el reino de Israel se iba expandiendo. Ok, también vamos a mirar la exterminación de los anaseos y vamos a ver en qué momento fue que Dios también le había dicho a Josué que tenía que eliminarlo a ellos. Vamos a mirar también la tierra descansa de la guerra. No todo el tiempo es solo guerra, 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 guerra. Hay un momento en el que Dios dice, ya se acabó, lo eliminaré a todo. Y vamos a mirar también qué tiempo duró esta guerra para que haya descanso en toda la tierra. Vamos a mirar un poquito de historia para poder conocer bien a este rey, un rey que no era cualquier rey, mi amado. Estamos hablando de alguien muy poderoso. Vemos primeramente la guerra de Canaán. La conquista de Canaán no fue solo un evento. Esto es muy importante, porque cuando Israel entra y tú dices, oh, Israel destruyó a Canaán. No, esto no fue un evento solamente, no fue una derrota, no, sino que eran una serie de campañas militares. Josué primero venció el sur en el capítulo 10 y ahora se enfrenta
a los reyes del norte, los cuales eran mucho más poderosos que los reyes del sur. Este capítulo muestra cómo Dios cumple su promesa de dar la tierra a Israel. Alguien que me pueda leer Génesis 15, 18 hasta el 21, está ahí mismo. Ahí fue donde Dios le hizo la promesa a Israel de darle esta tierra. 18, ¿qué, hermano? Génesis 15, 18 al 21. Amén. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cananeos, los eteos, los fereceos, los retaitas, los Ahí, amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. exactamente. Abraham estaba en la tierra, en esta tierra, en el momento en el que Dios, antes de él ofrecerle el sacrificio al Señor, el cual el Señor le pidió a él, y allí Jehová dijo, mira, a tu descendencia yo le daré esta tierra. Y le marcó el inicio y el final. Y es interesante mirar cómo ahora Israel entra y cuando llega encuentra reyes y destruye un reino, se encuentra con otro y el otro es más potente y más grande, pero el poder de Dios se manifiesta a través de estos hombres porque la promesa que Dios le hizo a Israel se tenía que cumplir. Azor, la ciudad más fuerte, mi amado. Azor no se comparaba con los reinos del sur. ¿Por qué no se comparaba esta con los reinos del sur? Bien, vamos a explicarlo. Azor era una de las ciudades más poderosas de Canaán. Dice que esto estaba bien fortificada y tenía un rey influyente llamado Jabín. O sea, lo grande de la ciudad de Azor no era lo bien fortificada que estaba, sino que tenían a un rey llamado Jabín que venía de monarquía en monarquía, controlando todos los reinos, influenciando sobre todos ellos. Cuando Jabín llegaba, todo el mundo se le rendía. Entonces, era como hablar, llegó en el tiempo de los Césares, llegó el César. Había que rendirle, había que rendirse ante él. Era como cuando Alejandro Magno andaba destruyendo las ciudades, que cuando esa coalición llegaba, los que no se rendían, él lo hacía rendir. Así que nadie que intentaba o nadie a quien Jabín le invitaba a que se uniera, era imposible que no se unieran. Así que lo poderoso de Azor era que el mismo rey era el rey de esa misma ciudad. Eso era lo fuerte y era lo tremendo que tenía Azor, que el rey Jabín era un rey influyente. Dice que Jabín fue un rey cananeo que gobernó la ciudad de Azor en el norte de Canaán. El rey de Azor, Jabín, es descrito como el rey de Azor, una ciudad importante en el norte de Canaán. Si leemos en Josué, capítulo 11, versículo 1, que es el que estábamos leyendo, dice, líder de la coalición cananea, Jabín lideró una coalición de reyes cananeos para luchar contra los israelitas que estaban conquistando Canaán. ¿Cómo dice Josué, versículo 1? ¿Cómo dice el capítulo que estábamos leyendo? El versículo 1, ¿cómo dice? Que cuando oyó esto Jabín, rey de Azor,
envió mensajero. ¿A quién? A Jabá, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Asafat, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos, en las regiones de Dor al occidente, al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, a lo de la montaña, al jebeo, al de a pie, al de Hernón, el de la tierra de Mispa. Dice que estos salieron con ellos todos los ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron, vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. O sea, no estábamos hablando, mi amado, de cualquier rey. Quisiéramos enfocarnos mucho en esto. Estamos hablando de un rey influyente. En el momento que él siente que viene Josué con los israelitas, inmediatamente él mandó una carta. Pero déjame decirte, nadie ni siquiera cuestionó a Javín. Si Javín habló, todo el norte completo se unió a él. Están aquí conmigo. Derrota Amén. y muerte. Amén. Amén. La arena del mar se le agregó a Javín. Exactamente. Bien. Entonces, Javín era el líder de la coalición cananea. Javín lideró una coalición de reyes cananeos para luchar contra los israelitas, conquistando a Canaán. Derrota y muerte. Javín y su ejército fueron derrotados por Josué y los israelitas en la batalla de Megido. Javín murió en la batalla de Josué. En la batalla, Josué 10:14. Eso lo vamos a estar mirando. Ok. Importancia histórica de Javín. Representa la resistencia cananea. Cuando nosotros miramos a este rey que quedaba en la parte norte, él representaba la resistencia de todos los cananeos. Él estaba ahí listo por si acaso alguien rompía la seguridad que tenía Jericó, y ellos entonces, él le daba tiempo a mandar voces, como lo hizo, para juntar a todos los reinos del norte e ir y destruirlo. O sea, no había forma de que alguien le pudiera ganar a este hombre, porque tenía una estrategia militar que todos le copiaban. Así que él era un líder de una coalición. Javín lideró una coalición de reyes cananeos, lo que sugiere que era un líder influente en toda la región. Derrota y conquista. Dice, la derrota de Javín y la conquista de Azor por parte de los israelitas marcaron el fin de la resistencia cananea en el norte de Canaán. Eso es muy, muy importante. Estamos hablando que Israel estaba a punto de destruir por completo. Si destruían a los reinos del norte, entonces iba a haber paz en la tierra. Bien. Hay un dato que le traje ahí que dice aquí que es importante destacar que la historicidad de Javín y su papel en la conquista israelita de Canaán son temas de debate entre los historiadores y los estudiosos bíblicos. Su derrota marcó un punto decisivo en la conquista. Hay varias posturas con relación a Javín, por lo mismo que le estaba diciendo, que no se refería a un solo hombre, sino se refería a una monarquía que reinaba y que tenía el control absoluto de todo Canaán. El destruirlo a ellos era ya tener control de la tierra. Por eso más adelante vamos a encontrar que al finalizar, cuando Dios lo destruye por completo, miramos que
hubo descanso en la tierra, porque ya no había quien le pudiera hacer frente. El haber destruido a Jabín no era cualquier cosa. Ahora, en cuanto al mandato de destruir, nosotros miramos que Dios había ordenado a Israel a eliminar a todos los cananeos. ¿Por qué? Por su idolatría y por la corrupción moral. Nosotros miramos en Deuteronomio, y eso lo habíamos visto antes, capítulo 7, versículos 1 y 2. Si alguien me lo puede leer, está ahí, por favor. Del mismo. Deuteronomio 7, Deuteronomio. está en la pantalla, cualquier cosa. Sí. Ok, lo voy a leer de ahí. Ok. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual entrará para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Jereseo, el Amorreo, el Cananeo, al Jereseo, al Leveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Amén. Excelente. Había un mandato imperativo de parte del Eterno de destruir a estas naciones, pero era precisamente por su idolatría, por la corrupción que había en ello. Y Dios le especifica a ellos todo lo que ellos tenían que eliminar. Así que Israel tenía que continuar. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios manda juicio a estas naciones? ¿Por qué Dios manda juicio? Dice que esto no era un acto de crueldad de parte del Eterno. O sea, no era como que Dios está siendo misericordioso con Israel y está siendo cruel con esta nación. Nosotros miramos que de todas las cosas que ellos hacían, cuando ellos llegaban, uno de los mandatos imperativos de parte del Eterno era que tenían que destruirla por completo. O sea, no podían dejar nada. De hecho, ni los animales, ni las mujeres, ni los hombres, ni los niños, había que destruirlo por completo. Solamente se podían quedar en algunos momentos, algunos casos, que el Señor le daba la oportunidad. Ahora bien, dice que esto era un juicio divino contra las naciones que practicaban sacrificios humanos, oiga, y otras prácticas que eran abominables. Dios nunca ha querido sacrificar el humano que Él creó, que otro lo tenga que matar. Todos sabemos que desde que Caín mató a Abel, hubo una desgracia en la tierra a tal punto que después de ahí la generación completa de Caín lo único que produjo fue maldad en la tierra. O sea, si nosotros nos damos cuenta, Dios nunca ha estado de acuerdo en que el humano muera. Y estas naciones que estaban ocupando la tierra de Canaán, ellos hacían sacrificios humanos. En Levítico 18, 24 y 25, si otra persona que esté ahí, que pueda leer, han dejado a la hermana Nina sola. Amén. Amén. ¿De la pantalla? Sí. Dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Exactamente. Nosotros miramos que en el libro de Levíticos, antes de que ellos tuvieran posesión de la tierra, el Señor le dijo a ellos que ellos no se iban a mancillar, no iban a copiar, no iban a ir y se iban a mezclar con esas cosas. ¿Por qué? Porque todas esas cosas como dice, se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. O sea, el Señor le está diciendo claramente, yo voy a quitar unas naciones
de la tierra de Canaán, pero ustedes no se van a mancillar, porque la razón por la cual yo le estoy quitando no es justo ahora que yo lo quite a ellos por una razón y ustedes vayan y hagan lo mismo. Así que, y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella. Claramente dice la escritura. Jehová visitó la maldad. Y la tierra, ¿qué hizo? Vomitó a sus moradores. O sea, era un juicio de parte del Eterno y la tierra sabía que esas personas ya automáticamente por la maldad que habían ellos hecho, tenían que vomitarlo. Y por eso, esa es la razón. ¿Qué duración tuvo esta guerra? Aunque parece que la conquista fue rápida, dice la escritura, Josué 18:11, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Josué hizo guerra por mucho tiempo. Se estima que la guerra en Canaán duró aproximadamente unos 7 años. Ahora bien, dentro de esto que nosotros estamos diciendo, cuando el Señor, más adelante lo vamos a ver, que cuando el Señor le da la esperanza a Josué para destruirlo, él le dice, mañana a esta misma hora te lo entregaré todo en tus manos. Pero no significa que la guerra en su totalidad terminó ahí, sino más bien que Dios le dio a ellos una estrategia que nosotros lo vamos a estar mirando, una estrategia que Dios le dio a Josué, lo cual funcionó. Y fue que cuando ellos decidieron reunirse todo en aquel lugar para destruir a la tierra, para destruirlo a ellos, Jehová le da la promesa automáticamente. Eso lo vamos a estar mirando ahora. Él le da la promesa. ¿Y qué hace Josué? Va el mismo día, lo sorprende y en la sorpresa lo destruye, pero también usó una estrategia y fue que destruyó la palabra realmente. Déjame buscarla aquí, que lo que le hizo fue que dice desjarretó. Eso se refiere a que le cortó los tendones a los caballos para que ellos no pudieran hacer nada. Recuérdese que el fuerte de ellos era ese, que ellos eran hombres de... su fuerte era que tenían muchas caballerías. Ok, Josué del 1 al 5 dice que la coalición de los reyes cananeos contra Israel. Jabín, rey de Hazor, reúne a otros reyes para luchar contra Israel. El ejército enemigo es descrito como numeroso, como la arena del mar. Usan caballos y carros de guerra, algo superior militarmente a Israel. Es decir, ellos utilizaban algo que Israel no lo tenía. Por eso nosotros miramos que dice el versículo, por ejemplo, del 11:4, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, en número como la arena que está a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros de guerra. Imagínese usted, Israel podía mirar de lejos a un grupo de hombres de guerra con caballos que ellos sabían que no lo podían destruir si no fuera por la promesa del Eterno. Dios, ¿qué hace? Le promete la victoria automáticamente. Dios le dice a Josué, no temas. ¿Cómo le dijo Dios? No temas. No temas. No temas, don't be afraid. No temas, exactamente. Dios le asegura, así mismo, Dios le asegura que él mismo entregará al enemigo en sus manos. Y en Josué 11:6, ¿cómo dice? Mas mañana, mas Jehová dijo a Josué, no tengan temor de ello, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos
muerto delante de Israel, desbaratarán sus caballos y su carro quemarán a fuego. Quemarán a fuego, exactamente. Esa era la parte que él le decía. Se fija, Dios le dio la promesa automáticamente y le dijo, desjaretarás sus caballos. Eso significa que ellos le iban a cortar los tendones. Él no sabía cómo. Jehová, él nada más le da la promesa. Jehová le da la promesa a él, pero él no sabe cómo eso iba a suceder. ¿Cómo él, dígame usted, cómo él iba a poder cortarle los tendones a un sinnúmero de caballos, hombres que se prepararon para la guerra? ¿Cómo él lo iba a hacer? Oh, Jehová le dijo, yo, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos como vivo. Vivo, dice. Muertos. No, muertecitos. Muertos, lo entregaré muertos. Dead Entonces, bodies. exacto. Vemos la batalla en las aguas de Merón y la victoria de Israel. ¿Qué dice Josué 7:9? Josué ataca por sorpresa a las aguas de Merón. Israel destruye a los enemigos y quema los carros de guerra. Cumple la orden de Dios, desjaretar los caballos para que Israel no confíe en poder militar. ¿Cómo dice Josué 11:8? Y los entregó. Dele para allá, nena. Y los entregó Jehová a manos de Israel y los derrotaron. Y los persiguieron hasta Sidón la Grande, hasta Misrefot. Misrefot Maín y hasta el llano de Mizpa al oriente. Los hirieron hasta que no les dejaron ninguno. Usted se fija, Jehová, como él había prometido, le dijo, mira, mañana a esta misma hora, tú vas a acabar con todos ellos, lo destruirás. Y asimismo Jehová Dios lo cumplió. La destrucción de Azor y otras ciudades. Podemos mirar que Josué toma a Azor. Recuérdense que Azor, la ciudad más importante de Canaán, mata a su rey, destruye la ciudad con fuego, se sigue al pie de la letra lo que Dios le había ordenado. Versículo 11. E hirieron a filo de espada a todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. O sea, la ciudad más importante, ¿qué hizo? Le pusieron fuego automáticamente, la destruyeron. ¿Y qué ciudad era esa? Esa era la ciudad donde reinaba, ¿quién? ¿Quién reinaba ahí? Javín. Javín, exactamente. Ahí reinaba Javín, el que hizo la coalición de todos los reinos. Bien, hubo también extensión de conquista. Cuando miramos, Josué conquista las montañas, los llanos y la tierra fértiles. Dios endurece el corazón de los cananeos para que peleen y sean destruidos. Imagínese usted, después que él destruye, entonces los demás, le decía que esta guerra duró aproximadamente unos 7 años. Y cuando él destruía, ¿qué hacía? Jehová Dios endurecía el corazón de los demás para que ellos creyeran que sí podían destruirlo. Estamos hablando de la reserva, estamos hablando de la resistencia, estamos hablando de los únicos que podían defender Canaán. Así que ellos iban a dar el todo. Entonces, en un momento cuando la Biblia habla de que Dios endurecía, no crea usted que ese endurecimiento tenía que ver como que Dios viene y el corazón que palpita se lo pone duro, el corazón de carne se lo convierte en una piedra. Eso no es lo que significa. Lo que significa el endurecimiento del corazón de ellos era que ellos
podían mirar a un pueblo inofensivo. Ellos decían, pero ven acá, pero yo puedo destruir a esa gente, pero ¿y cómo va a ser? Entonces ellos se obstinaban ¿en qué? En destruir a Israel cuando realmente quien le daba la victoria a Israel no era Israel. Entonces ahí era donde ellos se encontraban con esa pared de hierro. Lo mismo que le pasaba a Faraón en un momento determinado, cuando ya Israel se marcha, dice que él empieza a recordarse y a decir, pero ven acá, este es un pueblo, ¿cómo va a ser? Yo lo voy a perseguir y voy a ir detrás de ellos y lo voy a destruir. Ese tipo de endurecimiento es el que el Señor permite en el hombre, pero es una permisión que Dios le da al hombre para que el hombre pueda ver la fragilidad del otro. Cuando alguien mira tu fragilidad, entonces ahí después esa persona cuando te quiere engañar sale el león de la tribu de Judá a defenderte y ahí es donde Dios se glorifica. Amén, Eso amén. fue Tarabasuki Hamande. Hey. Aleluya. Oh, santo, gloria a Dios. Y eso fue lo que pasó con este pueblo, que Dios le endureció el corazón y ellos creyeron en un momento determinado que ellos podían destruirlo, pero cuando iban, entonces Josué y el equipo lo destruían. La exterminación de los anaseos o los gigantes, muy importante esta parte. Josué elimina a los anaseos. Los anaseos eran conocidos como los gigantes, que solo después de eso quedaron lo de Gaza, lo de Gat y lo de Asdod. Eso lo vamos a estar mirando cuando estemos estudiando el libro el libro de Samuel. Allí donde más tarde apareció Goliat. Ok. Cuando miramos el versículo 11-21, ¿quién lo lee? ¿Cómo dice? Amén. En aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Vir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. ¡Wow! Amén. Gloria. Aleluya. Santo. Lo exterminó en aquel tiempo. ¿Qué hizo? Destruyó a todos los anaseos, de los que estaban allá en los montes. Cuando, recuérdese que ellos estaban en la parte norte. Ellos ya habían acabado con la parte sur. Josué, liderando la tropa de Israel, se distribuye y empezó a buscar e iba destruyéndolo a todos. Y esos hombres grandes que eran gigantes, hombres que duplicaban el tamaño de los hombres normales, él lo empezó a destruir. Y dice que de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel, Josué lo destruyó a ellos y también destruyó a sus ciudades. Al finalizar, como último punto, podemos mirar que después de aproximadamente 7 años, la tierra descansa después de la guerra. Josué toma toda la tierra y la reparte entre las tribus de Israel. Se declara que la tierra descansó de la guerra, marcando el fin de la conquista principal. ¿Qué significa esto? Que haber destruido a este malvado rey, que no era un rey normal, mi amado. Javín no era un rey normal. Estamos hablando de un imperio con influencia que podía reunir todas las naciones de la tierra y todo el mundo le copiaba. Israel acaba de destruir este imperio. Dice, ¿quién me lee el 23? Tomó pues Amén. Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por Israelitas. heredad, conforme a su distribución según sus tribus,
y la tierra descansó de la guerra. Amén. ¿Por qué? Porque ya él había cumplido con lo que Jehová le había dicho a través de Moisés y le entregó a ellos, a todos los israelitas, por heredad, conforme a la distribución. La tierra descansó, ya no más muerte, no más guerra. Conclusión, mi amado. Josué capítulo 11 es un capítulo clave en la narrativa de la conquista de Canaán. Este capítulo que nosotros estamos estudiando hoy nos enseña, nos muestra la soberanía de Dios, la obediencia de su pueblo, nos muestra el cumplimiento de las promesas, a pesar de la gran coalición de reyes cananeos liderado por aquel vamos a decirle, aquella monarquía, ¿verdad? Dios aseguró la victoria de Israel, demostrando que su poder es mayor que cualquier ejército, demostrando que el poder de Dios es más poderoso y mayor que cualquier estrategia humana. Este capítulo también resalta la justicia divina, como Jehová Dios establece su justicia, ya que los cananeos no solo fueron destruidos militarmente, sino que el juicio ya había sido anunciado. ¿Por quién? Por Jehová Dios. Ustedes recuerdan, lo habíamos visto en Génesis 15, 16. Por la idolatría, por la corrupción moral que ellos tenían. Finalmente Josué termina la campaña militar y la tierra descansa de la guerra, cumpliendo así la promesa, aleluya, que Dios le había hecho a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 7. ¿Quién me lo lee? Búsquelo alguien ahí, Génesis 12, 7, por favor. Amén. Sí. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Eso, se fija. Jehová le había dicho: yo a tu descendencia le daré esta tierra. ¿Y sabe quién fue que se le apareció? ¿O a quién él le rindió, ¿cómo se dice? Le hizo el altar, le edificó el altar al mismo que le dio la promesa. Preguntas. Hoy nada más le traje creo que fueron 5 preguntas nada más. Así que lo más importante de este capítulo, preguntas y respuestas. Vamos a ver. ¿Por qué los reyes cananeos se unieron contra Israel? Porque fueron influenciados por este rey que se llamaba Javín. Él vamos a decir en palabra nuestra, lo manipuló. Amén. Excelente, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más da su opinión? Sí, Javín, porque Javín era más respetan a Timino que he escrito mamá mía, ¿dónde lo he meso? La pregunta. El que lo controlaba, el que tenía, ese era el más poderoso. Él era el que, Oh, lo Dios que él mío. decía era así. Él tenía un rango, el rango más Respeta, amor. alto. Un Ujú. Por manipulador grande. él tenía la potestad, por decirlo así. Ya yo estoy ya Ujú. usando mis propias palabras. Él tenía la potestad, ya como a él se le rendían todos los honores, él influenciaba de mala manera entre ellos.
Pero recuerde la pregunta que le estoy haciendo. Esa respuesta no está mal, Él no pero, era una... pero Digamos que Javín era el que resistía a la resistencia de Canaán. Él resistía, entonces a él era que le tenían más, Y, digamos, como miedo, y como él era un hombre más, fuerte. sí, algo así. Ay, ok. santo Dios. Usted, la respuesta me la dieron ya. Mm. Solamente, si nada más se enfocan un chin en la pregunta, ¿por qué los reyes cananeos se unen contra Israel? ¿Por qué se unen? Porque Josué los venía derrotando, ya venía derrotando los otros aliados y ya Acto. se sentían Amén. ya perdidos, entonces él trató de unir los demás para no dejarse vencer. Exacto. Recuerden que estuvimos hablando que habían dos reinos, el reino del sur y la parte Y norte. reino del La norte. parte del Exacto. Ujú. Ellos llegaron, Ay, santo. ellos Eh, llegan, ellos ven cómo, perdón, ¿alguien iba a hablar? no, que te iba a decir que Josué primero confrontó al sur y Sí. luego confrontó al norte. Que era más poderoso. Entonces, como Sí, ellos sí. ven que ellos pudieron derrotar a todo el sur, automáticamente los reyes del norte de Canaán, liderados por Javín, rey de Azor, formularon una coalición porque temían el avance de Israel y querían detener esa conquista. ¿Por qué? Ok. Como decían ustedes ahí, ellos eran la resistencia. Sabían que Israel ya había derrotado a los reyes del sur y ellos querían unirse para poder resistir a Israel. Ok. Muy bien. ¿Qué instrucciones específicas le dio Dios a Josué antes de la batalla? Instrucciones. ¿Qué Que no tenga miedo, porque él está con él Porque él y que le mañana lo iba a entregará. destruir. Que él mañana lo Exacto. iba a esa misma hora él lo iba a destruir. A todos ellos se lo iba a entregar muerto. Y y él iba a desjarretar, o sea, para que los caballos ya no podían, a como tipo, cortarle los tendones? exactamente, Amén. a esa misma hora el otro día. Ya estaba, ya él iba, ya Jehová iba a resolver eso, ya a esa misma hora el otro día. Excelente. Excelente, excelente. No tengo fanfarria, por eso no se la toco. Saben que estoy fuera de. Ujú, sí. Ok, No la debe. ahí está, ok. Bien, dice que Dios le dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. ¿Usted se imagina eso? Ñángala, fuángala. Wow, es la promesa que Dios le da, las instrucciones que Dios le da. Dice, no tenga miedo, absolutamente, es que yo te lo voy a entregar todos muertos. Toda esa multitud de gente que tú ves, que se ven que son, que se compara como la arena del mar, todo te lo entrego muerto mañana a esta misma hora. O Dios sea, mío, en 24 horas, Dios mío, Dios lo exterminó a todos. santo. Y recordemos que Moisés se lo dijo a ellos cuando Deuteronomio, que el Señor le mandaba decir que él era que le iba a dar la victoria y que él era que le iba a entregar a todos los pueblos. Dios Exactamente. mío, wow. Gloria a Dios. Y te recuerdan ese príncipe que se le apareció a ellos allá como príncipe del ejército de Jehová, que llegó con una espada desenvainada, dispuesto a defender el pueblo de Israel. Dice, Gloria a Dios. además, Tremendo. Dios le ordenó desjaretar los caballos y quemar los carros de guerra. Eso fue parte de las instrucciones que Dios le dio. Desjaretar, recuerde, eso es cortarle los tendones a todos los caballos, que no puedan hacer nada. Una estrategia. Ellos llegaron de repente. Cuando ellos pensaban que iban a sorprender a Israel, Jehová le dice a Josué, no, anda, sorpréndelo tú, arranca tú, para que Israel no dependiera de los recursos militares. Santo.
¿Cuál fue la estrategia de Josué para derrotar a los enemigos en la batalla de Merón? ¿Qué estrategia utilizó? Sus carros fueron quemados. Sí, diga. Sus carros fueron quemados y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos y los entregó a Jehová en sus manos. Y le hicieron. No sé, estoy confundida ahora porque. El imperio fue quemado toda la vida. Alguien ayúdela, dígame por qué, o sea, cuál fue la estrategia que usó Josué. Ella estaba ahí mismo, pero no quiso ser valiente en soltarlo, pero fue que se confundió. ¿Cómo que no? Pero venga acá, gloria a Dios, no. Alguien ayúdemela, por favor. Diga ahí, ¿cuál fue la estrategia que usó Josué para derrotar a los enemigos en la batalla de Merón? Josué 11:7. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrefotmaim y hasta el llano de Mispab al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Amén. Josué atacó repentinamente. Esa fue la estrategia. Él atacó repentinamente. Ellos no pensaban que Israel en ningún momento iba a atacarlo. Se iba a atrever a atacarlo. A enfrentar a Jabín. Ellos pensaban que ellos tenían miedo por lo fuerte que ellos eran. Ellos no pensaban que ellos le iban a atacar, ¿o qué? Claro, ellos le mostraron, tú sabes cómo era cómo era que los reinos en ese tiempo atormentaban los demás reinos. Era que ellos ponían la cantidad de soldados que ellos tenían, el otro ponía sus cantidades de soldados. Cuando uno de ellos miraba y decía, mira, no es posible ganarle, vamos a rendirnos. Entonces se rendía. Mira cuánto tiene, míralo, tanto dicho allá adelante. Jabín lo que hizo fue que exhibió todo su ejército allá en Merón, y para que Israel supiera a quién se iba a enfrentar. Lo que pasa es que Jabín desconocía al Dios de Israel. Dice que Josué atacó repentinamente en las aguas de Mermón, tomando por sorpresa al ejército enemigo. Esta estrategia fue clave para su victoria, ya que los cananeos tenían superioridad en número y tecnología militar. ¿Qué ciudad fue completamente destruida por Josué y por qué? Bueno, entonces en ese caso ya pienso yo que ellos destruyeron a Canaán entero porque ellos eran lo más fuerte, ¿no fue? No, recuérdese, vamos a hacer memoria. Ven acá, y nada más Raiza y yo que estamos aquí. Sidón, hermano, esa fue la ciudad que destruyó. No, recuérdese que nosotros estamos en el capítulo 11 y estuvimos hablando, recuérdese, ¿dónde reinaba el rey? ¿Dónde reinaba? En No era Azor. en Jarzón. Azor. Azor. No, mamá mía, no me viene. Sor. Sor. Azor. Azor. ¿no era? Azor, bravo. Exactamente. Entonces, la ciudad que fue completamente destruida por José fue esa, porque eso era parte, era estratégico. Si nosotros destruimos donde reina el verdugo, el que pudo reunir toda esta gente, ¿qué significa? ¿Qué usted cree que va a pasar? Que tenemos todo. Dominio. Exactamente. Pero por eso fue que yo dije, entonces ellos ya tenían todo. En el 12 dice, asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y lo destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Amén. Pero Azor. todas las ciudades que estaban sobre la colina no las quemó Israel,
únicamente Azor quemó Josué. Exactamente. La ciudad que él quemó fue Azor. ¿Por qué la quemó? Allí era donde reinaba el rey, el verdugo, el que planificó la muerte, el que unificó todas las ciudades, todos los reinos, todas esas personas. Además, él destruyó a todo el mundo, pero la única que quemó fue esa ciudad. Muy Sí, importante. porque aquí dice, aquí en el 11 dice, y mataron a la espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyendo por completo sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Exacto. A Sol le pusieron fuego. Muy bien. Dice, la respuesta es exactamente esa. Azor, la ciudad más poderosa de Canaán, fue destruida completamente y quemada. Esto se debió a que era el centro estratégico y religioso de los cananeos, lleno de idolatría, y Dios había ordenado su destrucción total. Wow. Atacando el centro directamente, quemándolo. ¿Qué Sí, aquí en el sucedió? 15, Diga, varón, acá en el 15 dice, pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas, no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. exactamente, únicamente. Eso es tremendo, porque el fuego, ¿qué hace el fuego? El más destruye, Calcina. destruye todo. Destruye, Consume. exactamente, consume, sí mismo, y purifica. Ok, recuérdese que ahí ese era el centro de toda idolatría, el centro religioso, donde ellos quemaban a los niños, donde ellos a los niños se lo dedicaban a los dioses, hasta se lo dedicaban a sus baales. Y el rey ese era el primerito, era el que gobernaba, el que lideraba todo esto. Y ese centro estaba ahí en esa ciudad. Muy bien. ¿Qué sucedió después de la conquista de la tierra, de toda la tierra? ¿Qué sucedió? Esa es la última pregunta, creo. ¿Qué sucedió? Que no hubo más guerra, Amén. hubo La paz. paz. Amén. Hubo paz. Paz. Excelente. La paz, no hubo más guerra. Así es. Después de tomar toda la tierra y repartirla entre las tribus de Israel, la tierra descansó de la guerra. Josué 11:23 dice, esto simboliza el cumplimiento de la promesa de Dios y la paz que viene después de ¿qué? De la obediencia y la lucha. Amén, amén. Israel iba a experimentar una paz después de obedecer a Dios y luchar. Así es que, ¿qué enseñanza principal podemos aplicar hoy en Josué capítulo 11? Alguien que Bueno, quiera. yo quiero decir algo, que esto nos enseña a nosotros cómo Dios pelea por nosotros. Y cuando nosotros nos sometemos y somos obedientes, como nos dice el Salmo 23:3, aunque un ejército acapaque contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado, porque eso era lo que hacía Josué, que Josué tuvo una total dependencia del Señor. Entonces él siempre tenía el respaldo de Dios, porque él era un líder obediente a la palabra de Dios, y podemos ver al mandato de Dios. Y podemos ver cómo en el versículo 4, el versículo 6, cómo Dios le da la victoria con estos reyes, a pesar de que, como te estaba diciendo, que ellos eran nómadas que venían por el desierto, y estos eran hombres que estaban entrenados, y ellos eran unos hombres que eran guerreros, y estos hombres eran fuertes, que no había uno
como este rey. Entonces eso nos enseña a nosotros que no importa cómo sea la batalla que estemos peleando, que nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor, porque ellos lo veían a ellos como que eran muy poca cosa, pero ellos tenían era el respaldo del Señor, que era lo que ellos no tenían. Entonces eso nos enseña a nosotros que en cualquier circunstancia que nosotros nos estemos encontrando, tenemos que ser obedientes al Señor y creer en su promesa que Él no nos va a desamparar. Él dice en su palabra, yo ni te dejaré ni te desampararé y estaré contigo hasta los últimos días. Y vimos aquí que a la obediencia de Josué, cómo Dios lo respaldaba y le daba la victoria al pueblo de Israel y a Josué. Tremendo, amén. Tremendo, aleluya. Así es, mi amado. Muchas gracias, mi amada, por su aporte. Excelente. Un aporte rápido, hermano. Sí, claro. Es increíble que hasta en el día de hoy, esa parte norte de Israel, esas coaliciones que hay en contra del pueblo de Israel, siempre han menospreciado la grandeza que Dios le da al pueblo de Israel al estar con ellos, y menosprecian al pueblo de Hashem. Amén. Y es por eso que ese endurecimiento que usted explicó del corazón del pueblo enemigo, Dios lo convirtió, los humilló hasta lo más tremendo para darle la victoria a su pueblo. Es lo mismo que el enemigo cuando acecha contra nosotros. Estamos hablando esas huestes celestiales de maldad de las regiones celestes, el enemigo, el mero Satanás y sus demonios, cuando quieren menospreciar a la iglesia, al pueblo de Dios, y quiere ponernos hasta el suelo, Jehová siempre está con nosotros, como escudo nos defiende y nos da la victoria. Amén. Tremendo, tremendo, mi amado. Amén. Gracias por el aporte. Amén. Muy bien. ¿Alguien más que te quiera comentar algo? Si no, bien, excelente. Así mismo es. La clave para la victoria en la vida no está en nuestra fuerza, no está en nuestra fuerza, sino en la confianza en Dios y la obediencia total a su voluntad. No a lo que yo quiero, no a obedecer a mis pensamientos, no a obedecer a mis deseos, no, obedecer a la voluntad total, a todo lo que Dios digo, aunque no me parezca, aunque no tenga sentido, aunque, ¿qué sentido tiene? ¿Se recuerda cuando estuvimos mirando qué sentido tenía darle de vuelta a unas murallas? ¿Qué sentido tenía ir a atacar de noche o de día, no importa la hora, a un ejército que yo sé que no le puedo ganar? ¿Qué sentido tenía? Había que obedecer. Eso hizo Josué. Obedeció a lo que Jehová le dijo. Se rindió por completo a su voluntad. Aplicaciones para nuestra vida, mi amado. Dios siempre cumple sus promesas. Esto es muy importante. Quisiera que le ponga asunto a estos 7 puntos que le traje. Dios siempre cumple sus promesas. Nunca, aleluya, Dios dejará de cumplir. Dios le prometió a Abraham la tierra de Canaán. Aunque pasaron siglos, imagínese usted, Él cumplió. ¿Qué significa eso? Si Dios te ha prometido algo en su palabra, confía en lo que Él dijo, porque Él lo va a cumplir a su tiempo. No debemos de temer a los desafíos. Josué enfrentó un ejército numeroso con mucho mejor tecnología militar, pero Dios le dijo, no tengas temor. Oye, le dijo Dios. ¿Cómo podemos aplicar nosotros eso? Enfrenta los problemas con fe, sabiendo que Dios está contigo. Romanos 8:31 nos habla de esto.
La obediencia trae victoria. Josué hizo todo tal como Dios le mandó sin desviarse. La clave del éxito en la vida cristiana es hacer lo que Dios dijo o lo que Dios dice sin compromisos. Wow. No pongas tu confianza en recursos humanos. Dios ordenó desjaretar los caballos y quemar los carros de guerra. No dependa de dinero, poder, habilidades humanas, sino de la dirección de Dios. Dios permite pruebas para cumplir su propósito. Dios, ¿qué hizo? Endureció el corazón de los cananeos para que pelearan y fueran juzgados. Y hablamos sobre lo que era el endurecimiento del corazón. Hay momentos en que personas te van a subestimar, pero eso que ellos hacen es Dios endureciendo el corazón de ellos para que cuando Dios se glorifique en tu vida, entonces ellos van a ver a un Dios grande y van a decir, wow, y yo que pensaba que Él no daba para eso, yo que pensaba que ella no daba para eso, pero eso es cuando el corazón es endurecido. Dios permite que se vea tu humanidad. Eso fue como cuando Job, ¿qué pasó? Dios permitió que se viera la humanidad de Job, que la gente lo juzgara, que los amigos lo cuestionaran, que su esposa, incluso su mujer, Dios mío, le dijera, maldice a tu Dios, muérete ya. Mas, sin embargo, esa humanidad que se pudo ver frágil de Job era para que el corazón del hombre se endureciera y quisiera ir en contra de él. Pero ¿qué pasó? Luego el Dios del cielo se engrandeció en la vida de este hombre y aquellos que necesitaban oración tuvieron que ir donde Job para que Job orara por él. Es dando a entender que Dios se glorifica en la vida del hombre. Así que no importa cuántas veces estemos siendo escarnecidos por otro, eso significa que Dios está mostrando tu humanidad. No te rinda. Sigue esperando, sigue confiando, porque Dios va a cumplir su propósito en tu vida. A veces Dios permite dificultades para cumplir sus planes en nuestras vidas. La idolatría y el pecado traen juicio. Canaán era una tierra de idolatría y corrupción, y su pecado trajo total destrucción. No comprometa tu fe con cosas que desagraden a Dios. Amén. El verdadero descanso viene después de la obediencia. Josué conquistó toda la tierra y luego descansó. La paz en nuestra vida llega cuando hemos peleado la buena batalla de la fe, como Timoteo fue aconsejado por nuestro hermano Pablo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que haya sido de bendición este tiempo que tuvimos para la gloria del Eterno.